Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que el Señor nos bendiga muy grandemente con su palabra una vez más. Hoy quiero compartir con ustedes la meditación del Salmo 107, los versículos 19 y 20. Salmo 107, los versículos 19 y 20. Primero vamos a verlos. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El sábado pasado meditamos en el hecho de que Dios escuchó el clamor de los israelitas y los salvó de sus aflicciones. Y la palabra de promesa de que los conducirá por el camino correcto y finalmente los llevará a la ciudad en la que van a vivir, la tierra prometida de Dios. Y al pensar que todo esto al final también se nos aplica a nosotros. Nosotros podemos clamar más a Dios en su sufrimiento y ansiedad y recibir el gran consuelo con la promesa de que Dios escucha nuestro clamor, nos rescata y nos conduce por el camino correcto. Y la meditación de hoy nos enseña cómo Dios puede salvarnos. En especial, cuando leemos el Salmo 107, podemos ver que la misma expresión del versículo 19 se repite 3 veces, como la meditación de la semana pasada, el versículo 6, el 19 que vemos hoy y el versículo 28, así están escritas 3 veces. ¿No significa eso que Dios seguramente escuchará nuestro clamor y que nos salvará de nuestro dolor y tristeza? Por lo tanto, podemos confiar más en la palabra de la promesa de Dios y ser consolados por ella. Y en lo que debemos pensar más profundamente en este pasaje es en cómo Dios nos salva. ¿Qué pasa si no sabemos cómo Dios nos salva? Puede ver fácilmente la respuesta sin tener que decirla. Mientras meditaba en la palabra de hoy, pensé en muchas personas a mi alrededor. Muchos que piensan que creen en Dios. Los que claman a Dios por sus dificultades y sufrimientos y esperan la ayuda de Dios. Y sobre todo, los que luchan por obtener la salvación de Dios ante el temor al pecado y el juicio de Dios. Y me acuerdo de muchas personas que estaban buscando la salvación de Dios a su manera, sin saber cómo Dios les salvaría. No importa cuánto clama a Dios y espera la mano de la salvación de Dios, no puede escapar del triste destino que termina en la destrucción eterna, a menos que conozca y experimente la salvación de Dios. Y pensando en esto, yo pude dar las gracias a Dios nuevamente por la gran gracia que me hizo conocer su salvación. ¿Y qué me habría pasado si yo mismo no hubiera conocido el camino de salvación de Dios? De verdad, ni siquiera quiero imaginar los resultados. Pero Dios me enseñó el camino de su salvación y me salvó de esa manera. Y continúa librándome de la tribulación y de varias dificultades de la misma manera ahora. El versículo 20 nos enseña la manera de salvación de Dios. Significa que nos salva enviando la palabra. Como este versículo, Jesucristo, quien era palabra, fue hecho carne hace 2000 años y vino a esta tierra para salvarnos del pecado. Y terminó la obra de salvación eterna contra los pecados del mundo con la sangre de su cruz. La obra de Dios que salva al mundo al enviar la palabra se ha hecho realidad.
y después de la resurrección. Y ascendió Cristo al cielo. Y el Espíritu Santo vino a esta tierra para completar la palabra de la Biblia que tenemos ahora. Ahora, con esta palabra completada hace unos 2000 años, la obra de la salvación de Dios se ha llevado a cabo desde ese tiempo hasta el presente. Si solo se hubiera entendido bien un versículo, el 20, muchas personas en el pasado habrían sido salvadas por Dios. E incluso ahora, si muchas personas entienden bien esta palabra, podrán recibir la salvación correcta. Entonces, ¿creemos bien en esta palabra? ¿Se la están aplicando bien en la vida? La forma en que Dios nos salva es a través de la palabra. Pero, ¿qué pasará si simplemente clamamos a Dios y no buscamos sus palabras? Dios nos salvó con la palabra y ahora está esperando para liberarnos de varios dolores y angustias. Sin embargo, ¿cómo podremos experimentar la salvación de Dios si no buscamos su palabra? Dios envía la palabra en respuesta a nuestro clamor. Creo que muchos hermanos y hermanas muy probablemente hayan tenido esta misma experiencia. Como resultado de orar a Dios en medio de las grandes dificultades y dolores que se me dieron, es posible que de repente haya encontrado la respuesta de Dios mientras escuchando las predicaciones o meditando en la Biblia personalmente. El poder de salvación de Dios está en la palabra. ¿Lo creen, hermanos y hermanas? Ahora bien, no solo debemos creer en este hecho asombroso, sino aplicarlo en la vida real. Esta Biblia que tengo ahora es la salvación de Dios. Y de hecho, Dios está salvando a las personas del pecado con esta palabra y está salvando a sus hijos de los muchos sufrimientos y dolores que se le han dado a la vida cristiana. Entonces, ¿no deberíamos acercarnos a esta palabra más y más? Especialmente si hay hermanos y hermanas que están angustiados, afligidos y sufridos. Deberían estar más cerca de la palabra que nadie. Y con esta palabra debemos orar a Dios y esperar el consuelo y la salvación de Dios. Entonces, estoy muy seguro de que la palabra del versículo 20 se harán realidad. Entonces, leemos los versículos 19 y 20 juntos de nuevo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que tengan muy buen fin de semana con el Señor y espero que nos veamos pronto.